Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelos. Mucho gusto en saludarlos. Espero que les haya gustado el capítulo de la semana pasada. Seguimos con nuestro tema, que es el asunto del álgebra. Ya, y esta semana lo que vamos a hacer es continuar, obviamente, con el tema de la descomposición factorial, pero en particular vamos a ver la segunda parte del primer caso. Es algo es, eh, como les decía yo la semana pasada, esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿ya? Porque son muchos casos. Pero bueno, ahí se va a ir complejizando, así que le vamos a ir dando el tratamiento que corresponde, ¿ya? Pero la idea es acá hacer lo más, eh, eh, digamos, detallado y exhaustivo posible para que no quepa ninguna duda para el que esté aprendiendo en adelante y no tenga tampoco alguna excusa de decir, ¿sabes qué? A mí no me lo enseñaron. Así que bueno, eso. Ya, desde ya les agradezco a toda la gente que le dio like, que lo compartió, que lo visitó, que se ha suscrito. Ya en estos días he estado viendo que ha empezado a aumentar de a poquito la cantidad de suscriptores, así que muchas gracias. Pero nosotros antes de empezar la materia de hoy día, teníamos un desafío, que es el que tenemos acá. ¿Ya? Tenemos que componer estos tres ejercicios. Primero de ellos es x a la quinta menos x a la cuarta menos x a la tercera menos x al cuadrado más x. La regla que nosotros teníamos, que eran puros monomios, pero tenían que estar presentes en todos los términos del polinomio. ¿Ya? Y aquí el único término que tenemos presente en todas es la x. ¿Ya? Entonces aquí sería x factor b. ¿Por qué aquí factor de al tiro? Porque esta es en la potencia menor. Recuerda que esta es potencia 1. ¿Ya? Potencia 1, entonces, bueno, se omite. Ya, entonces acá básicamente debemos decir x por cuánto me da x a la quinta. Bueno, x a la cuarta. X por cuánto me da x menos x a la cuarta. Menos x a la tercera. X por cuánto me da menos x al cubo. Bueno, menos x al cuadrado. X por cuánto me da menos x al cuadrado. Menos x. Y x por cuánto me da x. Y eso es todo. No había nada más que hacer. Todos estos ejercicios normalmente van a tener una, dos, tres filas, no más que eso. Ya no nos compliquemos mucho la vida en cuanto a intentar desarrollar y cosas por el estilo. No, son sencillos. Pero uno tiene que saber la regla. Si no, se la larga porque empieza a dar vueltas, a vueltas y vueltas. Y tengo que ver también la utilidad. Todos estos ejercicios lo que pretenden es intentar ahorrarles tiempo para cuando están haciendo ejercicios. ¿Ya? Bueno, eso. El tiempo es el asunto más valioso que tiene el ser humano. Ya, entonces acá, en cuanto a coeficientes, tenemos 3, 6, 5, 8 y 4. No podemos hacer nada. ¿Ya? No podemos aquí factorizar un coeficiente. Pero acá nos damos cuenta que el A y el B están presentes en todas, independientemente de los otros. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro factor común, ¿ya? O que vamos a descomponer. Entonces dejamos A y B, factor B. ¿Por qué A y B? Porque acá A en la potencia menor es 1 y acá B en la potencia menor es 1. ¿Ya? Eso. No voy a nombrar acá todo el asunto porque nada. ¿Ya? Entonces AB por cuánto me da 3A cuadrado B. Bueno, primero 3 porque no tengo el coeficiente. Y el A cuadrado me queda con A. Ya, el B ya lo tengo. Perfecto. Más el coeficiente, ya que no tengo nada. Y AB. O sea, nada más. Después tengo el signo menos. Copio el coeficiente. Insisto, mis 5 para no. ¿Ya? Y después tengo, en este caso sería el A para llegar al A cubo, A cuadrado. Y el B para llegar a B cuadrado, B. ¿Ya? Después pongo un signo de suma, ¿ya? O de adición en realidad, y más el coeficiente. Y para que me quede A cuadrado, bueno, me queda por A. Y el B ya lo tengo, así que no puedo hacer nada. Acá vuelvo a copiar el coeficiente. Acá me piden que sea A, yo no lo tengo, pero acá me piden que sea B cuadrado. Ah, y aquí me faltó algo. Ustedes no me avisan, ¿eh? Acá me faltó la X.
Recuerda que la X ahí estaba distractor, ¿ven? Así puede pasarla. Me estaba pasando a mí y a usted también le puede pasar por no darnos cuenta, enfocarnos en una cosa. Ya. Entonces ahora sí continuamos. Estaba incorrecto recién, ¿ven? Y el A ya lo tengo. El B tiene que quedar al cuadrado, por lo tanto tengo que dejar una B aquí. Ya. Por la propiedad que yo he dicho estaba por debajo de la lengua. Igual base si somos los exponentes. Y la M no la tengo, entonces tengo que dejar acá. ¿Ya? Si uno se da cuenta aquí no hay nada que reducir. No se puede reducir nada. Por tanto, esa es la factorización. ¿Ya? Recuerden que estoy multiplicando, si es que en algún momento uno haya que dividir o algo por el estilo, va a permitir que o bien aparezca toda esta expresión y se elimine, o bien aparezca esta expresión y se elimine. Mucho mejor. ¿Está? Esa es la idea. Ya. Y el tercero, que es el que tengo acá, ya, no lo voy a nombrar porque lo nombré en el desafío del video anterior y nada. Entonces acá nos damos cuenta que la letra A es la que nosotros vamos a utilizar. Ahora el exponente menor es el 2. ¿Ya? Entonces A elevado a 2, ¿cuánto me da A elevado a 20? Bueno, suma igual base, suma el exponente. 2 más 18, 20. Menos A elevado a 16 menos 2 es 14. Así es sencillo. Más, tenemos A, 12 menos 2 es 10. Después tenemos menos A, y tenemos 8 menos 2 es 6. Después tenemos más A, 4 menos 2 es 2, y menos A, 2 menos 2 es 0, o sea es A elevado a 0, que es 1. Y ahí está el resultado de nuestro desafío, que era la descomposición de estos tres polinomios, ¿ya? Con monomios, nada más que eso. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día es el factor común polinomio. Ya aquí vamos a encontrar polinomios dentro de otro polinomio, ¿ya? Y lo vamos a factorizar, ¿ya? Vamos a hacer primero dos ejemplos. Ya vamos a escribir ahí de qué se trata. Vamos a escribir dos ejemplos y luego de eso vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Así que nada, vamos allá. Ya, explicamos entonces el tópico de esta semana, ¿ya? Que es el factor común polinomio. Aquí está con un ejemplo, vamos a ver otro más y de ahí vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Con lujo de detalle. Como en el caso anterior, solo me refiero al de la semana pasada, dice, el factor común será el coeficiente del paréntesis, ¿ya? Y dentro de él se escribe el cociente de dividir la expresión entre el factor común. O sea, eso es como, de primera hay que hacerlo explícito, pero después de eso uno ya lo hace de forma implícita y obviamente en la mente. Ya, entonces acá tengo un primer ejemplo, ya que sería descomponer x factor de a más b, ya, más m factor de a más b. Si se fijan acá, el término común, ya, sería a más b, ya, el que tenemos aquí. Entonces aquí, vuelvo a reiterar, el factor común es a más b, ya, y lo tengo remarcado, con rojito. Dice, luego, este polinomio será el coeficiente ya de nuestro paréntesis resultante. ¿Se acuerdan que antes nuestros coeficientes cuando era con un monomio era un número? Ahora no. Ahora puede ser un número más una expresión, ¿cómo se llama esto? Una expresión algebraica que en este caso es un polinomio. Aquí es un binomio, pero puede ser un polinomio. ¿Ya? Recuerden que la semana pasada nosotros trabajamos con un número y un monomio. Ahora es un binomio o más, o sea, un polinomio. ¿Ya? Eso. Dentro entonces del paréntesis será el coeficiente de los términos originales entre el factor común. ¿Ya? Entonces, esta última expresión, de esta última expresión aparece esto, que lo que tenemos acá. Entonces, yo para encontrar cuál es mi factor común, o en realidad los resultantes, el resultante, yo lo que tengo que hacer es dividir el factor común dentro de cada una de las expresiones que tenemos acá, cada uno de los términos. Entonces acá el factor común que nosotros encontramos es AB. Si yo divido el primer término de este polinomio, me voy a dar cuenta que me sobra X, ¿ya? X. Y aquí es importante saber que si me da X o menos X o lo que sea, ¿ya?
tiene que ser con todas las cositas que tenga acá, ya sea los signos, las potencias, etcétera, tiene que estar ahí escrito de una buena manera. Esto, como les digo, es un paso previo, ¿ya? Pero después a posterior va a ser mental, ¿ya? Eso. Y después tenemos el segundo término, ¿ya? De este polinomio, que era este m factor de a más b, y nosotros sabemos que este es el factor común, entonces lo dividimos por a más b. Y nos damos cuenta que esto se puede simplificar, ¿ya? Que aquí hay un 1 implícito, lo hemos hecho infinidad de veces y lo hemos hecho también en la aritmética cuando sumamos, y restamos y dividíamos, etc. En el conjunto racional, ¿se acuerdan? Ya, entonces me da como resultado este. Ya, entonces estos son mis dos resultados que tengo aquí. ¿Ya? Perfecto. Entonces así ahora podemos decir que a factor de a más b más m factor de a más b se puede escribir como a más b, que es el factor común, ¿ya? Que es lo que me está indicando al principio, factor de los resultantes. Este es positivo, x, más m. Ahí está. ¿Ven? Ese es el proceso. Insisto, esto va a ser después mental. ¿Ya? Vamos a pasar de eso a esto. ¿Ya? Pero acá, miren, en el peor de los casos, ustedes pónganle otra letra a esto. ¿Ya? Este es como, si quieren verlo un truquito. Supongamos que esto de aquí es Z. Y esto de acá también es Z, obviamente. Entonces, si yo les digo ya, ¿cuál es el factor común? Bueno, ustedes me dicen Z, factor de, sería X más M. ¿Cierto? ¿Pero qué era Z? Z era A más B. Entonces me queda X más M. ¿Ya? Y esa es otra manera. Ya sin ningún problema ustedes lo pueden hacer. Así que nada, este es el primer ejemplo y ahora vamos a ver un segundo ejemplo más para que quede bien claro, bien reforzado y luego de eso vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver. Ya, entonces acá tenemos el segundo ejercicio, o sea, el segundo ejemplo, disculpen, ¿ya? Que es descomponer 2x factor de x más y más z, ¿ya? Menos x menos y menos z. Y entonces acá hay que hacer un paso previo, ¿ya? Para poder hacer lo que nosotros pretendemos hacer, para la redundancia. Dice aquí, no parece haber término en común. Significa acá, no es tan evidente quizás para algunos, quizás para otros sí. Pero con un juego algebraico tenemos lo siguiente. Tenemos que esto se puede escribir como 2x factor de x más y más z, que es lo que tenemos arriba, no ha cambiado nada. Pero acá cambia. Acá factorizamos por el coeficiente, que aquí en este caso de estos tres era menos 1. Entonces quitamos ese menos 1, ¿ya? Y recuerden que hay un 1 invisible, ¿ya? Ahí. Y ese menos 1 ahora va a multiplicar a cada uno de estas expresiones. Entonces me va a quedar menos 1 por x, menos 1 por y, menos 1 por z, menos z. Entonces me queda menos factor de x más y más z. Y ahora tengo el factor común, ¿ya? Luego el factor común es x más y más z, ¿ya? Y además nosotros hacemos el ejercicio que habíamos hecho, reitero, esto va a ser mental a posterior en el ejercicio, que lo hicimos en la pizarra anterior, ¿ya? Entonces decimos ya, entonces x, factor de x más y más z, yo lo divido por el factor común, que es x más y más z, y nos damos cuenta que lo restante ya es 2x. Y al otro lado hacemos exactamente lo mismo, y lo restante va a ser menos 1, ¿ya? Entonces tenemos 2x y menos 1. Entonces ya, decididamente, podemos decir que la expresión original, que era 2x factor de x más y más z, ya, menos x menos y menos z, va a ser igual a el factor común, que sería x más y más z, ya, por el otro factor, que sería 2x, que lo sacamos de acá, y menos 1, que lo sacamos de acá. Así de sencillo, ya. Insisto, esto lo tienen que hacer de forma mental, ya, no es necesario que lo escriban en cada uno de los ejercicios, y él tampoco lo vamos a hacer en particular, ¿ya? Aquí lo ideal es que esto se va con, entre comillas, lo mecanicen un poco, ¿ya? Por un asunto de ahorro de tiempo. Pero sí les puede indicar de forma fehaciente cómo funciona el proceso mental que uno debe hacer, ¿ya? Entonces aquí añadimos otro paso, ¿ya? Para hacer
los ejercicios que vengan y en adelante, no siempre va a ser evidente de que este es el polinomio, no. A veces hay que arreglarlo un poco, amononarlo, en buen chileno, hay que amononarlo un poco o maquillarlo, para que se encuentre esa expresión que necesitamos y que podamos factorizar, ¿ya? Como pasó acá. ¿Ya? Así que nada, este es el segundo ejemplo y ahora lo que vamos a hacer de la batería de ejercicios son 14 ejercicios y vamos a dejar 2 de desafío. ¿Ya? Así que nada, vamos allá. Ya, entonces acá dejamos con los primeros 7 ejercicios de la batería que ya les había prometido, ya del 14. Y ahí acá la regla o la instrucción nos dice que hay que factorizar o descomponer en 2 factores. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, bueno, acá hay hartos porque es relativamente sencillo y no hay que hacer tantos pasos. Ya a posterior van a ver un poquito más cosas que vamos a ir añadiendo de a poco. ¿Ya? Entonces, el primero nos dice que es x factor de a más 1 menos 3 factor de a más 1. Acá es evidente que el factor común es a más 1. ¿Ya? Entonces, a más 1, ¿por cuánto me da el x factor de a más 1? Bueno, por x. Y a más 1, ¿por cuánto me da la expresión que tenemos acá? El segundo término sería menos 3. Así de sencillo y así de rápido. ¿Se dan cuenta? Muy rápido. Una vez que uno ya se acostumbra, muy rápido. Segundo, dice m factor de a menos b más a menos b factor de m. Entonces acá el factor común es a menos b. ¿Ya? Y acá sería, para que el a más b me dé el primer término, bueno, tengo que multiplicarlo por m. Y para que el a menos b me dé el segundo término, bueno, tengo que multiplicarlo por, en este caso es más n. Y listo. Así de rápido. ¿Ya? El tercero. Tenemos a factor de n más 2. ¿Ya? Más n más 2. Ya ustedes si quieren pueden hacer esto. No tienen ningún problema. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que aquí hay un 1, por si acaso. Invisible o implícito, en realidad. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, bueno, digo que acá mi factor común es n más 2. ¿Ya? Y n más 2 para que me dé el primer término, bueno, tengo que multiplicarlo por a. Y n más 2 para que me dé el segundo término, bueno, tengo que multiplicarlo por 1. Y ya tengo listo mi tercer ejercicio. Genial. Acá lo mismo. Puedo cerrar estos dos. Y nos damos cuenta que el factor común es a cuadrado más 1. Genial. Ya, entonces ahora digo a cuadrado más 1 para que me dé el primer término, multiplico por 1. A cuadrado más 1 para que me dé el segundo término, en este caso es menos 3. ¡Tarán! Genial, ¿no? Así de rápido. Ya, el quinto ejercicio. 1 menos x más 2a factor de 1 menos x. Aquí vuelvo a cerrar. ¿Ya? Y me doy cuenta que es 1 menos x mi factor común. Perfecto. 1 menos x entonces, para que me dé 1 menos x, lo multiplico por 1. Y 1 menos x, factor de 2... o sea, claro, 1 menos x para que me dé el segundo término, bueno, tengo que multiplicarlo por 2. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden amononar, si quieren lo dejan como así, por ejemplo. ¿Ya? Pero en realidad no es necesario. Lo único que hace es como, no sé, ordenarlo. ¿Ya? O sea, ustedes saben que en el asunto de la álgebra es bastante importante el orden, pero en estos casos no se lo exigiría en realidad porque no tienes idea. ¿Ya? Eso, el sexto ejercicio, ya que hay que hacer un paso previo. ¿Por qué? El que está no es implícito, es como el segundo ejemplo. ¿Ya? Estos son como el primer ejemplo, este como el segundo. Aquí hay que hacer el paso previo para evidenciar que este es mi factor común. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo evidencio? Acá yo factorizo por menos 1. Si me queda menos, acá me queda menos por cuánto, 1 por menos 1, ¿por cuánto me da menos m? Me da por m. Menos 1, ¿por cuánto me da menos n? Bueno, por más entonces x factor de m más n. Entonces ahora me doy cuenta que mi factor común sí es m más n. ¿Cachai? Ya, me escapa. Disculpen la expresión. Ya, entonces m más n, ya es mi factor común, y ahora yo digo, bueno,
m más n, ¿por cuánto me da? Menos 1, me da... O sea, ¿por cuánto me da m más n? Me da el primer término, menos 1, ahí sí. Ya, más m más n, ¿por cuánto me da el segundo término? Ya, me da por x. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden dar vuelta, lo mismo que hicimos arriba, pero en realidad da lo mismo. Ahí está el sexto ejercicio, ¿ya? Y el séptimo nos dice que es 4m factor de a cuadrado más x menos 1 más 3n factor de x menos 1 más a. Aquí se puede reordenar antes, dejar 4m, en este caso a cuadrado más x menos 1, para hacerlo evidente, nada más que eso, más 3n factor de a cuadrado más x menos 1. Ahora, esto sí es conveniente hacerlo cuando son muy grandes, que tienen que ser exactamente iguales. De repente sucede y se hace adrede. Algunos profesores hacen este tipo de cosas y dejan un término que no corresponde. Entonces, a ver qué pasa si es que está mecanizado el alumno y llega y lo hacen. ¿Entiendes? Dicen, no, esta es la expresión, esto es más o menos. No existen más o menos. ¿Ya? En el álgebra no existen más o menos. Es o no es. Y en el cálculo, peor. Ya, entonces acá ya nos damos cuenta de que, lo vamos a hacer acá arriba, de que nuestro factor común es a cuadrado más x menos 1. Entonces, para que me dé, para que esta expresión me dé esta, tengo que multiplicarla por 4m. Y para que esta expresión me dé esta, tengo que multiplicarla por 3m. Listo. Ahí está, entonces, el séptimo ejercicio. Es rápido, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es rápido después que uno se mecaniza. Pero tiene que tener un poco cuidado, ¿ya? Sobre todo con este tipo de cosas, haciendo esos pasos previos. Ya, bueno, estos, como les decía, se hicieron hartos de una pura pizarra porque eran relativamente rápidos y fáciles de visualizar. Ahora de a poquito vamos a ir aumentando la dificultad porque hay que hacer, después de que incluso se hizo la cosa, en la factorización, incluso van a quedar expresiones que se van a poder reducir dentro del paréntesis. Así que, ojo con eso, ¿ya? Vamos allá. Ya, vamos entonces con estos 5 siguientes ejercicios, ya desde el 8 al 12. Aquí hay un espacio, pero va a ser evidente por qué ese espacio. Entonces, los primeros 4, no, los primeros 3 son más directos. Este igual es directo en realidad, pero este no. Ahí vamos a ver por qué. Entonces, el primero nos dice que es x más y, factor de n más 1, menos 3, en este caso, factor de n más 1. Es evidente que n más 1, n más 1, es el factor común. Entonces, n más 1 multiplicado por cuánto me da el primer término, bueno, por x más y. Ya, si ustedes quieren pueden dejarlo así, así, ya, para que se denote. Y luego tenemos esto, ¿por cuánto me da el segundo término? Bueno, menos 3. ¿Ya? Aquí a priori ustedes ya después tienen que dejarlo de esta manera. Aquí x más y menos 3. Ya, y ahí sí está resuelto. ¿Por qué yo digo eso? Porque de repente le va a quedar otra expresión con signo negativo, se van a tener que restar, sumar, cosas así, que es lo que va a pasar acá. ¿Ya? Ojo con eso, ya aquí estamos añadiendo otro paso de resolución. Acá, a más 3, factor de a más 1, menos 4, factor de a más 1. Acá es evidente que a más 1 es nuestro factor común. Ahora, a más 1, ¿por cuánto va? Y ya vamos a dejar el corchete, ¿no? ¿Por cuánto me va a dar la primera expresión? Bueno, me da por a más 3. Y a más 1, ¿por cuánto me da el segundo término? Me da menos 4. Entonces, ya ahora lo puedo dejar como a más 1, factor de a más 3 menos 4. ¿Ven? Ya se dan cuenta que aquí ya tengo que empezar a reducir. Entonces me va a quedar como a más 1, factor de a menos 1. ¿Ven? Ya se está reduciendo el asunto. Entonces hay que poner cuidado, mucho ojo. Ojo con esto. El décimo, ya a factor de a menos 1 menos a menos 2, factor de x menos 1.
acá x menos 1 es el factor común. Y acá la expresión me va a quedar como x menos 1 para que me dé esto me da. Y acá x menos... bueno, y lo vamos a dejar así. Y x menos 1 para que me dé la segunda expresión me va a quedar menos a menos 2. Pero tengo que cambiar el signo, como corresponde. Entonces me queda x menos 1, factor de, me queda a menos a más 2. Entonces esto finalmente me va a quedar como x menos 1 por 2. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 2 veces x menos 1. Miren todas las cosas que ya se empezaron a hacer. ¿Ven? Y acá se va a ver más evidente. Dice AB factor de A menos B menos A menos B factor de A menos B. ¿Ya? O A menos B al cuadrado, como lo quieran ver. Ya, entonces, bueno, ¿cómo me queda esto? Me queda, decimos que A menos B es nuestro factor común. ¿Ya? Y nos queda como, para que en el primer término, A menos B tengo que multiplicarlo por A más B. Y aquí la importancia de paréntesis, ¿ya? Ojo con eso. Y menos A menos B, bueno, para que me dé el A menos B al cuadrado, entonces me tengo que multiplicarlo por A menos B. Bueno, tengo que hacer el trabajo de adentro. A más B, factor B, me queda A más B menos A más B. Esos dos se cancelan. Entonces me queda A más B, factor de 2B, ya que es lo mismo 2B, factor de A más B. Eso es. Eso es. Nada más que eso. ¿Ya? Sí. Así de sencillo. Bueno. Acá, bueno, si ustedes se fijan acá, como sale el signo negativo, este le cambiaría y este es como el resultante de la suma de esto y este es el resultante de la suma de esto. Nada más. Pero bueno, ahí ustedes verán. Si es que lo pueden denominar. Cuando nosotros hicimos el asunto del desarrollo de polinomios o la... ¿cómo se llama esta? El tema que vimos antes de ecuaciones. No fue ahora en estos momentos. Ya me acuerdo. El 12. Dice 3x factor de menos 1 menos 2y, ya, ok, como la semana pasada, factor de x menos 1 más z factor de x menos 1. Aquí es evidente que x menos 1 es nuestro factor común. ¿Ya? Entonces decimos x menos 1. Aquí ya no es necesario porque aquí son, de hecho, quedaron puros monomios. Entonces x menos 1 para que me dé esto me da 3x. X menos 1 para que me dé este segundo término, bueno, va a ser por menos 2y. Y x menos 1 para que me dé este tercer término, me va a ser por z. Y ahí está. Genial. ¿Ven? Pero como les mostré ya en esta pizarra, ya nos están empezando a salir cosas extras que hacer después, ya, desarrollo extra. Parece algo desordenado, pero creo que se entiende. Ya entonces nos quedan los últimos dos ejercicios que van a ser de este estilo. Hay que estar haciendo cositas después, arreglando para que nos dé el resultado idóneo, ¿ya? Así que bueno. Pero aquí me acabo de dar cuenta. Estaba mirando y decía, que hay algo que no me cuadra. Ahí sí. Disculpen, ¿no? Pero es que acá el factor común era menos. Usted no me dice. Ya. Entonces, bueno, ahora sí está correcto. Entonces, bueno, estos son los hasta el ejercicio 12 ya tenemos resuelto y ahora vamos a hacer los últimos dos para después dejar un desafío, ¿ya? Así que vamos a ver. Ya, entonces los dejo que en estos últimos dos ejercicios, este 14, ya que el primero de ellos sería x más b, ya factor de x más 1, menos x más 1, factor de x menos e. Aquí es evidente que el factor común es x menos 1. X más 1, disculpe. ¿Ya? Y aquí sí hay que dejar corchetes porque nos va a haber un problema con las expresiones que nos va a resultar. Ya, entonces, bueno, aquí digo x más 1 para que me dé la primera expresión, bueno, tengo que multiplicarlo por
x más n. Perfecto. Y x más 1, para que me dé la segunda expresión, bueno, tengo que multiplicarlo por menos x menos n. ¿Ya? Entonces ahora hay que desarrollar lo que está dentro del paréntesis. X más 1, ya, y me va a quedar como x más m menos x más n. ¿Ya? Estos dos se van. Entonces me queda x más 1 factor de m más n. Es así de rápido, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Pero una vez que uno sabe lo que tiene que hacer, si no, estamos jodidos. Y el último ejercicio de este capítulo, ¿eh? Que es bastante, no ha sido tan prolongado como en otros, ¿ya? Va a ser entonces el ejercicio 14, a más b menos 1, factor de a cuadrado más 1, menos a cuadrado menos 1, ¿ya? Aquí va a haber combinaciones, básicamente. Esto hay que volver a reescribir. Entonces me queda a más b menos 1. Entonces a cuadrado más 1 menos a cuadrado más 1. Ahí sí. Ahora es evidente que a cuadrado más 1 es mi factor común. Y vamos viendo diferencial. A cuadrado más 1 para que me dé esta expresión, bueno, me va a dar a más b menos 1. Y esto para que me dé esto de acá, bueno, tiene que ser menos 1. Entonces desarrollamos más 1, factor b, y me queda a más b menos 1 menos 1. Entonces me va a quedar a cuadrado más 1, factor de a más b menos 2. Y ahí está el resultado de nuestro 14º y último ejercicio. ¿Ya? Espero que haya sido iluminador, no sé, enriquecedor, como ustedes lo quieren ver. Este concepto, esta batería de ejercicios les haya ayudado, ¿ya? Y bueno, ahí me voy a controlar una pizarra anterior, pero no alcancé a corregir, necesario. No hay que dejar un fe de rata. Así que bueno, yo lo que voy a hacer ahora es dejarle un desafío, 2 ejercicios, así que bueno, se me fueron 3, ahora 2, porque tenemos que hacer cositas extras. Y luego de eso le voy a indicar qué vamos a hacer la próxima semana, que ya desde ya adelanto que vamos a ver el segundo caso de todos, ¿ya? Así que nada, vamos allá. Ya, entonces, los dejo con el siguiente desafío, ya, que es descomponer estas dos expresiones. Primero nos dice que es x factor de a más 2 menos a menos 2 más 3 factor de a más 2. Esto es bastante evidente, bastante fácil, pero acá la dificultad extra, si quieren llamarlo así, es que ahora el resultante, digamos, después de haber hecho el cociente, después de haber factorizado, ya va a dar un trinomio. Y acá también. El segundo nos dice que es 2x más 2, factor de x más y más menos z, menos 3x más 2, ya es evidente cuál va a ser nuestro factor común, menos x más 1, o sea, más y menos 1, ya, factor de 3x más 2, ya. Esto obviamente una fotografía va a estar dentro de mis redes sociales ya para que ustedes lo puedan desarrollar y lo puedan hacer sin ningún problema, ya. Así que bueno, eso. Ese es nuestro desafío de esta semana. Entonces, les cuento que en la próxima semana nosotros vamos a iniciar con vamos a ver el segundo caso, ¿ya? Y tiene que ver con el factor común por agrupación de términos, ¿ya? Y vamos a tener que hacer pasos previos antes de factorizar. ¿Ya? Entonces, bueno, son todavía de simple inspección, pero vamos a tener que definirlo, etcétera, van algunos ejemplos, etcétera, 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 ¿ya? Como siempre, por la redundancia, vamos a hacer una batería de ejercicio y vamos a hacer un desafío y bueno, eso se va a tratar el capítulo, básicamente. Ya, y después de eso ya pasamos al trinomio cuadrado perfecto, que algunos ya los conocerán, ¿ya? Pero vamos a establecer algunas reglas para eso, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí vamos de poco ir avanzando. Esto tiene para largo, como les dije yo. Todavía no termino todos los casos, porque son como 12 o 13. Voy como en el 10. Así que bueno, eso. Ya nos falta harto para después avanzar a otro tipo de materias, pero no importa. Vamos a ir a nuestro ritmo, paso a paso, tranquilo, piano a piano. Y vamos a ir
enfatizando lo que se debe enfatizar. ¿Ya? Así que eso es lo que nos convoca la siguiente semana. Vuelvo a repetir, es el factor común, el caso 2, factor común por agrupación de términos. ¿Ya? Eso se trata. Ya, muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí en el video. Ya les insto a que se suscriban, den like, compartan, activen la campanita para notificaciones si que no lo han hecho. Síganme en mis redes sociales, ahí también va a estar el desafío, está el link en la descripción del video. Ya, y si alguno también necesita clases, ya sea online o de vía presencial acá en Santiago, me lo hace saber y yo le puedo ir a hacer clases de forma presencial o se lo hago de forma online, no hay ningún problema. Que tengan un muy lindo fin de semana y como siempre,